Muy buenos amigos, bienvenidos a este programa de entrevistas aquí en Noticias TV, donde hoy tenemos el placer de poder abordar durante 30 minutos todo aquello que está siendo actualidad y que ha permitido que un ex concejal ya del Ayuntamiento de Benidorm, como es David de Besa, sea probablemente el benidormense más conocido en todos los medios de comunicación a nivel nacional, a quien ya saludamos de inmediato porque lo que queremos es que él sea el verdadero protagonista. David, bienvenido a Noticias TV. Muchas gracias y un placer como siempre. Una vez más y gracias por haber aceptado esta invitación. David, ¿ha pasado ya la tormenta? ¿Cómo has vivido estos momentos donde ahora quizás ya lo ves con esa perspectiva de unos días que has dejado atrás, el momento de tu decisión de abandonar el partido? Pues, si te soy sincero, la tormenta la vivía antes. Era una tormenta importante, ¿no? Porque llevaba mucho tiempo planteándome si realmente el proyecto en el que estaba era el proyecto en el que debía estar, y eran muchas las señales que me decían que no. Entonces yo llevaba una temporada pues, con cierta lucha interna, ¿no? Y tormentosa en ese sentido. Estos días, más que una tormenta, han sido una auténtica liberación de poder decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. Siempre he luchado por proyectos que he sentido como propios. Este no era el caso y, por tanto, pues encantadísimo de haber dado ese paso y muy satisfecho de haberlo hecho. Además, en el Ayuntamiento ya se ha hecho el pleno para ratificar tu petición de abandono del escaño y parece que estaban todos encantados, ¿no? No sé si estaban encantados o no, porque no emitieron ninguna opinión al respecto. Por eso lo digo. En todo caso, simplemente era un acto meramente administrativo de acción de cuentas de una decisión que use unilateral, como es la renuncia. Se dieron cuenta también de los motivos que yo aduje para abandonar el cargo y que básicamente son la renuncia previa a la condición de militante. Y bueno, entiendo ese silencio, ¿no? En unos casos más que otros. A veces, para decir ciertas cosas y acabar trasquilado, es mejor guardar silencio, ¿no? David, amigos, es una persona que se confesó que lo mejor que se llevaba de la política el día de su renuncia era su amor, el amor de su vida, con quien todos sabemos que va a pasar por vicaría, por el altar, el próximo mes de septiembre. Yo quiero preguntarle a David, ¿qué papel ha jugado Eva Mayor en estos momentos donde has tenido que tomar decisiones importantes? Bueno, yo soy una persona muy respetuosa con mis decisiones y un apoyo importante a todos los niveles. Por tanto, hombre, siempre saber que tienes una persona íntegra, una persona inteligente y una persona que nunca te va a agradar el oído, sin más, siempre te va a decir lo que piensa, pues saber todo eso es agradable y a uno le reconforta en momentos complicados como este. Pero ya te digo que no ha influido en ningún caso en la decisión que he tomado. Siempre he sido muy respetuosa con mi forma de ver las cosas y en este caso también lo ha seguido siendo. David, sabemos cuáles han sido las claves esenciales de tu decisión por esa carta que hiciste pública, por tus propias palabras ante los medios de comunicación, pero ¿hubo alguna gota que colmó el vaso? ¿Hubo algún momento en el que dijiste hasta aquí y de aquí ya no paso? Pues fue un procedimiento paulatino, Realmente lo que me hizo abrir los ojos al inicio pues fue encontrarme con unas conductas muy poco democráticas de la dirección provincial del partido y ver cómo por una parte se decía que bueno, se buscaba un consenso pero que no se iba a intervenir, pero después pues uno recibe llamadas que no espera de altos cargos a los que hasta ese momento respetas, que te dicen que bueno, o pasas por el aro o no habrá elecciones, bien porque habrá una gestora o bien porque se suspenderá el proceso de asambleario. Entonces ese fue un poco el punto de partida, ¿no? Porque yo intento ser bastante comprensivo con las formas de ver la política de cada uno, pero como demócrata convencido que soy, hay una cosa que no tolero en absoluto y es la falta de democracia. Yo creo firmemente en la democracia, creo firmemente que es necesario buscar una mayor participación de la ciudadanía en los partidos, que los partidos no pueden seguir siendo cortijos de nadie ni cotos cerrados y por tanto ese tipo de manifestaciones iniciales pues ya me abrieron los ojos. A partir de ahí reflexionas mucho más, no es una decisión que tomo únicamente por una falta de democracia interna. A partir de ahí pues uno hace muchas más reflexiones, ¿no? Porque es verdad que aunque haya cosas que no te gusten, la democracia interna te permite cambiarlas, pero cuando no hay democracia interna tampoco puedes cambiarlas y entonces tienes que asumir el resto que hay, y el resto que hay era nefasto. Era nefasto en primer lugar porque se está practicando una política económica que no entiendo,
creo que como muchos otros ciudadanos. No entiendo que no se dé ejemplo desde el gobierno central en el sentido de ajustarse el cinturón de verdad, de reducir un montón de órganos y de duplicidades absurdos, de eliminar órganos anacrónicos como el Senado, de tener las administraciones plagadas de favores a cargos que se escogen por su afinidad política y no por su capacidad de trabajo a la sociedad. Y mientras no se hace todo eso, sin embargo, a los ciudadanos y especialmente a la clase media se nos acribilla con incrementos constantes de impuestos, y especialmente impuestos indirectos como el IVA, se recortan prestaciones sanitarias, se recortan prestaciones educativas, y eso es algo muy difícil de defender ante los ciudadanos. Si a todo eso además le sumas una corrupción galopante en todo el Partido Popular en España y muy especialmente en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, contra la que además desde la dirección regional y provincial del partido pues se hace mucha prosa, mucha poesía, pero después no se actúa de manera valiente y se actúa solo en aquellos casos como el del señor Blasco, donde habla mal del partido y se le expulsa no por un caso de corrupción, sino por deslealtad al partido, desde una lealtad malentendida, a mi parecer. Todo eso, insisto, falta de democracia interna, una política nacional que no he entendido, la corrupción y también el sistema de la justicia, que para mí también ha sido lamentable, porque tenía que haberse tendido a una mayor independencia de los órganos de gobierno del Poder Judicial y que fueran los propios jueces y los fiscales los que escogieran sus órganos de gobierno, y en lugar de eso se han politizado más. Entonces toda esta suma de factores es la que me ha llevado a tomar la decisión y a decir, yo no pienso ser partícipe de un proyecto en el que no creo lo más mínimo. David, muchos en este momento estarán preguntándose, ¿y David no sabía dónde se metía hace 2 años cuando aceptaste ir en esa candidatura? Por supuesto que lo sabía, pero también pensaba que el partido podía ser permeable a la sociedad, que podía aceptar los cambios que los ciudadanos querían impulsar, que podía estar abierto a que personas que no habían participado en el partido, pero sí habían sido votantes de ese partido, pudieran participar y ayudar en sus órganos de gobierno, y que desde dentro se podían cambiar las cosas. Todo eso, desde luego, no fue así. No fue así. Entonces, insisto, era conocedor perfectamente de la situación, pero pensaba tal vez ilusamente, o tal vez porque los estatutos decían unas cosas y luego se han hecho otras, pensaba que se podía cambiar. En todo caso, también todo el fenómeno de la corrupción se ha recrudecido infinitamente desde que yo estoy en el 2011. En muchos casos, como el caso Cooperación, el avance del caso Brugal y sobre todo el caso de Luis Bárcenas, son casos que fundamentalmente han salido a la palestra después de entrar yo en la arena política, ¿no? David, y con esta situación, tú has citado en repetidas ocasiones la palabra proyecto nacional. Con esta situación donde cada día cuando abres un periódico, pones una televisión o escuchas una radio, todo está copado por la corrupción, prácticamente todo por la corrupción, ¿ese proyecto nacional al que tú te podrías acoger tiene nombre y apellidos? Es decir, ¿hay alguna novia a nivel político que en este momento te hayas fijado porque digas, bueno, por lo menos con esta gente puedo llegar a hacer algo? Pues mira, es una cuestión de planteamiento, ¿vale? Más que de pactos concretos. Yo sé que algunos tienen mucho miedo, porque saben que hemos movido mucha gente, saben que podemos moverla, saben además que por defender los propios principios uno puede llegar hasta las últimas consecuencias, abandonar un cargo, renunciar a un sueldo. Y bueno, me gustaría saber, ¿no?, esos que han criticado o que me han criticado por personalismo, si serían capaces de hacer lo mismo y por sus convicciones renunciar a una serie de prebendas, ¿no? Pero en fin, eso nunca lo sabremos. Y te digo que se trata de proyecto porque yo no es que pretenda encabezar nada en concreto, ni busque un cargo, ni busque porque sí una alcaldía, o busque porque sí participar en la política autonómica o en la política nacional. Yo lo que quiero es seguir luchando para que todo ese proyecto que he defendido desde el principio de regeneración política y de acercar a los ciudadanos a la política vea la luz. ¿Cómo? ¿Con qué organización en concreto? Pues eso es algo que quiero reflexionar mucho, porque igual que he reflexionado mucho para dar este paso y dejar el Partido Popular, quiero reflexionar mucho antes de participar en ningún proyecto, pero esa participación dependerá de muchas cosas, ¿no? Y puede ser como colaborador, como militante, puede ser liderando un proyecto, puede ser no liderando, dependerá también de lo que los militantes de ese partido en cuestión quieran, porque al final
Si yo colaboro en un proyecto, quiero que sea un proyecto democrático, ¿no? No que me pongan a dedo. Yo creo que la gente diga, oye, bueno, pues si soy yo, en su caso, quien deba liderar determinado proyecto, que la gente quiera que sea, no imponer nada, porque si no, estoy favoreciéndome de lo mismo que he criticado siempre, y eso no lo voy a hacer, voy a intentar seguir siendo congruente. David, muchos dicen en Benidorm, se preguntan en Benidorm, tú eres ya un ex del PP, tenemos a otra señora, Gemma Mor, que es ex del PP. ¿Hay alguna posibilidad, aunque sea remota, de que algún día reméis en la misma dirección? Yo desconozco el futuro, ¿no? No sé lo que puede pasar. Lo que sí te puedo asegurar es que a mí con todo respeto, pero a mí no me interesa en absoluto el proyecto del CDL. No me interesa personalmente, porque creo que es un proyecto pues, muy localista, con unas bases muy personalistas. Creo que adolecen claramente de un proyecto de ciudad y están dispuestos a pactar con quien sea con tal de bueno, pues conseguir determinadas áreas de poder o parcelas de poder, y esa no es la política que yo defiendo. Yo sigo defendiendo que los ciudadanos deben de tener la política como una vocación y deben de tener otro oficio, otra experiencia laboral, profesional o empresarial, y durante un tiempo tienen que dedicarse a la política. Tampoco es eso el sino del CDL, ni ese es el sino de Gemma Mor, ¿no? Que lleva muchísimos años en política. Por tanto, a nivel programático y de proyecto no es un proyecto, insisto, que me interese. Que en el futuro, si yo estoy en la política y hay determinados acuerdos puntuales que hay que impulsar por el bien de Benidorm, desde luego que sí, pero con Gemma Mor y con el demonio, con perdón. Quiero decir, al final siempre hay que buscar lo mejor para el interés general de Benidorm por encima de los egos. No es lo que hemos visto en los últimos años, pero hay que intentar que eso sea así. David, se te ha relacionado en muchos medios de comunicación con una serie de contactos, bueno, se citan, sabemos lo que sucede en ese tipo de informaciones, con UPyD. Nosotros, esta casa, ayer nos pusimos en contacto con, digamos, la cúpula a nivel regional, provincial, y simplemente nos dijeron que estás midiendo muy bien los tiempos. ¿Hay algo con ellos? ¿Has hablado con ellos? No. Yo, ten en cuenta que yo hasta hace 2 días estaba en el Partido Popular. Yo he sido muy respetuoso con el partido en el que he estado. Nunca he votado en contra de mi partido. No he roto ningún congreso del partido, ni nacional, ni regional, ni provincial, y podía haberlo hecho. Y por tanto, hasta ese momento no he entrado en contactos con nadie. A partir de ahora soy un ciudadano libre a todos efectos, políticamente también, y por tanto, por supuesto que me voy a interesar por todos los proyectos que yo considere que pueden contribuir a esa regeneración política. Pero bueno, eso pasará también porque a mí me interese y a las siglas en cuestión pues también les interese. Pero insisto, para ser partícipe en un proyecto, no para que me pongan a dedo en nada, sea el proyecto que sea las siglas que comentas, o sea otras que también a nivel nacional están apostando por esa regeneración política, lo importante es que haya una conciencia de proyectos y que si yo estoy allí y tengo alguna responsabilidad, que sean los militantes los que quieran que así sea, ¿no? Y a nivel de política comarcal, ¿alguien se ha puesto en contacto contigo desde algún pueblo, desde algún municipio, diciendo, David, si tú te subes a un cierto proyecto, queremos hacer lo mismo que has hecho tú, pues desde la Vila o desde Altea o desde Alfaz? ¿Ha habido gente a raíz de las intervenciones en la televisión nacional y de todas las noticias en la prensa autonómica y local, determinadas personas de otros proyectos nacionales también se pusieron en contacto conmigo. No sé si tanto porque ocupan órganos de gobierno, sino porque vieron una coincidencia de planteamientos y les gustó lo que estaba defendiendo. Me han ofrecido, oye, pues nosotros estamos en esta línea también, ¿no? Partidos de corte centrista a nivel nacional. Y luego, pues también muchas personas de la Comunidad Valenciana, sorprendentemente incluso cargos públicos en activo del Partido Popular, y no solo de la provincia de Alicante, me han llamado y me han enviado mensajes de apoyo diciéndome, muchos pensamos como tú, no podemos decirlo, pero tienes toda la razón del mundo y mucho ánimo y mucha fuerza en ese proyecto. Yo evidentemente siempre voy a proteger la confidencialidad de esas personas que sorprendentemente en un momento pues complicado y que es un momento difícil, jugándose el tipo, confían en uno y le envían un mensaje personal diciéndole, oye, que sepas que no estás solo porque muchos pensamos igual. ¿Qué crees que hemos hecho mal los españoles para haber llegado a este punto donde personas como tú, que entran con una ilusión tremenda en una formación política, se tienen que marchar ante todo lo que ven, ante el panorama que se le pone por delante?
Pues yo creo que una de las cosas que hemos hecho es dejar que los partidos secuestren la democracia. Yo creo que eso sí es un grave error. En otros tiempos y en otros periodos históricos, las personas que más capacidad o más valía demostraban en la sociedad eran las que se convertían en dirigentes de los pueblos, de los territorios. Pero en los últimos años, pues yo creo que nos hemos relajado y creo que la ciudadanía en general ha pasado de la política, ¿no? Costó mucho conquistar esos derechos y libertades de la Constitución en la época postfranquista y con las primeras elecciones democráticas en el 77, que por cierto fue el año en que yo nací, por eso llevo muy marcado el tema democrático. Eso costó mucho y se nos ha olvidado lo que ha costado. Y además no hemos vuelto a reeditar el sistema. Era un sistema que estaba bien en ese momento porque había que superar unas rivalidades históricas y una guerra civil que entonces no estaba tan lejana, pero hace falta otra cosa. Creo que los partidos han dejado de convertirse en una herramienta de cambio social y se han convertido en negocios al servicio de determinadas familias políticas y determinados clanes que tienen ahí. Entonces yo creo que, respondiendo a tu pregunta con concisión, uno de los grandes errores que hemos cometido los ciudadanos es pensar que la política no iba con nosotros, que no hacía falta meterse en política, y permitir que personas que realmente no tienen tanta vocación política o pública o de servicio público como otras personas que sí que están en el día a día de lo público pero no están en política, pues sí lo hayan hecho. Y al final, pues eso, se haya secuestrado la democracia. ¿Por qué? Porque al final nosotros elegimos en las elecciones entre las decisiones del aparato del partido. Y eso es una forma de oligarquía. La partidocracia es eso, es el gobierno de unos pocos. Si no hay una democracia interna en todos los partidos, donde se respete que los militantes se puedan presentar y que la persona que representa finalmente al partido tenga la legitimación que ofrecen las urnas internas de los militantes, es una democracia parcial. Entonces yo creo que ese error ha sido un error importante. Cuando yo me meto en política, de hecho, mi familia no quiere que me meta yo en política, ¿no? Y me pregunta una cosa que me preguntan también muchos de mis amigos, que es ¿para qué te metes si no te hace falta? Y ese es el problema. Me meto por esa pregunta. Me meto por esa pregunta porque digo, es que no es así. Es decir, es que precisamente a los que no nos hace falta son los que tenemos que meternos en política porque vamos a tener más independencia y vamos a poder transformar más la sociedad. Y cuando haya que plantarse ante intereses que no se corresponden con el interés general o que no se corresponden con el interés de tu ciudad, incluso en contra de los intereses del partido, con el respeto y con la lealtad y con el debate interno necesario, pero hay que hacerlo y hay que plantarse. Está claro que tú lo que quieres es participar en que termine este secuestro de la democracia. Este cambio, dentro de esa ambición política que se nota y esa fortaleza que tienes, ¿empezará aspirando a ser alcalde de Benidorm o desde donde el partido que estuvieses te designara estar? Bien fuese en una administración superior. No lo sé. Lo importante para mí es que el proyecto me convenza, porque yo soy una persona que lucha mucho por aquello en lo que cree. Creo que he demostrado hasta las últimas consecuencias, me he enfrentado a quien ha sido necesario, he sufrido todo tipo de filtraciones y de falsedades ante personas pues que llevan muchos años ahí, tenían miedo que les quitaran el sillón y por tanto a mí no me da miedo pues arremangarme y hacer lo que haga falta si me convence el proyecto. Pero el cargo en cuestión me da igual. De hecho, mira, cuando yo acepto ir en la lista del Partido Popular, a propuesta de Manuel Pérez Fenoy, yo le digo, perfecto, pero yo quiero contribuir a acercar el partido a la ciudadanía y a regenerar el partido, porque creo que está muy enquistado. Pero yo no pongo ninguna condición de número, yo no sabía en qué número iba. Yo no sabía si iba de 5, de 2 o de 20. Yo acepté, porque pensé que era un proyecto que conocía y que pues tenía evidentemente mis desavenencias, pero que podía cambiar desde dentro. Y en ese sentido voy a seguir, es decir, si el proyecto me convence, si creo que es lo que hace falta para ayudar a regenerar la política y en la medida en que yo pueda, yo encantado de aceptar el reto, pero me da igual el cargo. A mí no me obsesionan los cargos. Te hacía la pregunta porque todos los políticos coinciden. Normalmente sabes que quien termina siendo diputado o senador previamente ha sido alcalde de su pueblo. Y todos coinciden que lo más grande a nivel político es ser alcalde del sitio que te ha visto nacer. Por eso te hacía la pregunta y por eso quería también preguntarte, ¿David Ebesa sería capaz, en caso de ser alcalde,
de darle la vuelta a la situación actual que tiene Benidorm? Pues mira, fíjate, con carácter previo decirte una cosa. Yo creo que lo más grande que tiene la política, es decir, he sido alcalde de mi pueblo, es dedicarte a la política, dejar la política de que tus principios éticos y tu forma de entender la vida sigan intactos. Eso para mí es lo más grande en la política. Entonces ya parto con una ventaja, que es que realmente no me obsesiona nada. Si yo sería capaz de arreglar o de poner orden en la ciudad de Benidorm, si yo algún día fuera alcalde de Benidorm, pues no lo sé. Lo que sí que sé es que yo cuando afronto cualquier proyecto, lo que intento por formación profesional es primero preparar un buen programa, hacer un buen análisis, porque los programas no se pueden hacer la semana antes, o no se puede gobernar sin programas sobre pactos de gobierno, a ver quién se queda con el trozo más grande del pastel. Las cosas se tienen que valorar además con unos criterios de eficiencia, igual que cuando uno monta un negocio, sin perjuicio, lógicamente, que lo público tiene otras connotaciones, ¿no? Y que tienes que satisfacer intereses de personas que necesitan unos servicios públicos que pueden no ser rentables, pero hay que hacerlos y hay que hacerlos con calidad. Pero esos criterios de eficiencia y esa planificación y el saber trabajar en equipo y el saber montar equipos y el ser honesto, bueno, pues desde luego todas esas son características que pueden ayudar mucho a transformar un territorio, pero yo no soy quien para decir si yo sería capaz o no sería capaz. Lo que desde luego, si algún día yo asumo ese compromiso, lo que desde luego sí que tengo claro es que me dejaría la piel, porque así fuera, pero la piel por defender el interés general y hacer lo que haya que hacer a costa de que, bueno, pues el tipo de política que se ha hecho hasta ahora, con mucho clientelismo y velando poco por el interés general, a costa, insisto, pues de que a determinadas personas le pudiese parecer mejor o peor las medidas que se tomaran, ¿no? Porque, insisto otra vez en la idea, yo no tengo intención de dedicarme a la política, ni mucho menos con carácter vitalicio, ni me gusta quedarme apoltronado en ningún sitio, por tanto yo me muevo por proyectos. Y eso tiene una ventaja, que al final tú vas a hacer lo necesario para que el proyecto siga adelante, con independencia de que en un momento dado pues, te pueda restar votos, pero si es lo mejor para la ciudad, se hace. Eres, por tanto, partidario de limitar en 2 o 3 legislaturas máximo el plazo de acción política. Yo no estaría vamos, en ningún cargo público con responsabilidad de gobierno o de gestión más de 2 legislaturas bajo ningún concepto. ¿Has tenido compañeros que te han transmitido, más o menos, de forma soslayada, que su intención es estar toda la vida viviendo de la política aquí en Benidorm? ¿O lo has podido palpar? Hombre, es un hecho objetivo que hay personas que llevan muchísimos años en política y que tienen intención de retirarse siendo políticos. Yo realmente, en cierta forma, les admiro, y voy a explicarlo. Yo no sé levantarme todos los días para hacer lo mismo sin un objetivo claro, sin un proyecto claro, es un nivel de motivación muy fuerte. Yo me muevo por proyectos. Cuando yo abrí despacho en Valencia es porque el despacho de Benidorm estaba sentado, ¿no? Cuando estaba en Geturbe y hicimos una asociación fuerte de jóvenes empresarios y luego la comarcalicé, digo, bueno, pues ya lo que tiene que hacerme hecho, me voy. Y así siempre. Entonces para mí es dificilísimo levantarme todos los días para hacer lo mismo. Yo eso no lo sé hacer, igual que no sé defender proyectos que no vivo y por eso me he ido. Pero hay que romper esa dinámica porque Benidorm en estos momentos tiene, por ejemplo, 6.287 parados oficiales. Desde luego. Y eso así no podemos desde continuar. Luego, pero bueno, yo creo que ahí lo básico es eso, que los ciudadanos nos movilicemos de verdad, que nos demos cuenta de que los partidos tradicionales ya han dado lo que podían dar de sí. Aquí hay un cambio de ciclo. Tenemos la responsabilidad de recuperar la política para los ciudadanos, de recuperar la democracia para los ciudadanos y de que deje de ser una democracia parcial o una democracia secuestrada. Y si todos nos lo tomamos en serio, y todas esas voluntades que hay en Benidorm y toda esa gente que puede aportar mucho, que tiene mucha experiencia previa, laboral, profesional o empresarial, puede volcarla en un proyecto de ciudad que todos tenemos claro, con una hoja de ruta clarísima, con unos objetivos, con unos procedimientos. Yo creo que podemos conseguir darle pues, un giro copernicano importante a la ciudad de Benidorm. Tú, aparte de abogado, provienes de familia de empresarios en Benidorm. ¿Crees que el tejido empresarial ha sabido responder en los últimos tiempos a las necesidades de una ciudad que está anclada
hace 40 años en infraestructuras y que, bueno, podríamos hablar de accesos, de conexiones con el exterior, que deja mucho que desear. Sí, vamos a ver. Nosotros comparamos el esfuerzo del sector público en Benidorm, de la administración pública, especialmente la administración local, con el esfuerzo de los empresarios, no tiene nada que ver. No está equilibrado. Por ejemplo, solo el sector hotelero ha invertido 600 millones de euros en los últimos 10 años en remodelar la planta hotelera. Nosotros, que efectivamente procedemos de familia hotelera, yo soy de la tercera generación, el 90% de los beneficios que se consiguen se reinvierten en el negocio, para que el negocio esté en condiciones, para que las instalaciones estén perfectas, para buscar energías más sostenibles, para buscar nuevos procedimientos, para invertirlo en promoción de la ciudad. Entonces, esa cultura de buscar constantemente la innovación y de reinversión y de saber que cada euro que te gastas en una cosa superflua lo dejas de gastar en una cosa esencial, que es el concepto de coste de oportunidad que muchos políticos no conocen, pues es importante. Y Benidorm lleva mucho tiempo desamparado. Yo creo que el problema es que falta también un proyecto político que sea capaz de ofrecer confianza y liderazgo a toda la clase empresarial y que sea capaz de unir a los distintos intereses empresariales en un proyecto que todos sientan como suyo, ¿no? Yo creo que si un proyecto político es capaz de hacer eso, decir, oye, este es el plan de ciudad que queremos y además vosotros sois partícipes de este plan de ciudad y además sabéis que somos personas honestas, que vamos a hacerlo bien y que vamos a ser transparentes y que tenemos criterios también de eficiencia, pues posiblemente seamos capaces de lograr algo muy importante para la ciudad de Benidorm. David, se nos ha terminado el tiempo. Ese proyecto que acabas de citar, quizás muchos están pensando en casa en este momento, tú eres el encargado o el destinado a liderarlo. El kamikaze en cuestión. David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tiempo tendremos de seguir hablando y que tengas mucha suerte por esa tour que estás haciendo por muchos medios de comunicación nacional, que siempre es bueno que se hable de Benidorm. Estupendo. Muchas gracias. Gusto. Señores, nos vemos en otra oportunidad.